Bienvenidos una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí. Seguimos con los videos de Frost por dentro del canal y hoy tenemos que seguir hablando un poco de los debates, ¿sí? Al falta de contenido se me ocurrió hacer esto, me gusta mucho, es una interacción que puedo tener yo con ustedes, por más que no tenga el promedio habitual de visitas dentro del canal, es una forma que yo tengo de entretenerme con el juego y con ustedes. Así que seguimos con los debates, vamos rápidamente para abajo que tengo nuevas preguntas para ustedes. Bien, estamos acá dentro del canal, sí, vamos a hacer un repaso, sí, ya lo habíamos mostrado igual. Fíjense cómo sigue esto, es que es más difícil de conseguir o de craftear. Pasó adelante la bomba, sí, en el último video estaba 19-19, bomba está con 20% que es más difícil de conseguir. Ya hicimos el resumen en el video anterior, así que no lo voy a hacer. En caso de que te ataque alguien que contenga muchas bombas o muchas masas, ¿qué preferís tener? La gente sigue votando a favor de que prefiere tener una base full piedra para defender a alguien con muchas bombas. Y esta es la encuesta que se hizo en el video anterior, sí, en donde figura que rompía el juego, ¿no? ¿Qué pensás de esconder loot durante un raid? En la misma base, obviamente, ¿no? Creo que está bien, es una forma de defender, 74% de los votos. Creo que está mal, es romper el juego, 7% de los votos. Yo me llevo todo a Odín, 14% de los votos. Y yo escondo en una multicuenta durante el raid, duermo la siesta. Me saco el sombrero por ellos. Entonces, teniendo en cuenta esto, sí, podemos ver claramente que en 74 más 14 son 88% de la gente esconde loot, ya sea en Audin o ya sea en la base. Y esto me hizo generar una nueva pregunta, esto me hizo generar una nueva incertidumbre y ahora voy a estar diciendo bien eso. Solamente sabemos que 7% de la gente dice que es romper el juego, que este 7% es las personas que son pro PvP, las personas que son buenas en raideo y son esas personas que obviamente que se fastidian y yo entiendo y las entiendo obviamente, ¿no? A mí me pasa que cuando activo un raideo y me toca una base bot, ¿sí? Y yo voy con mi humilde hachas y mi humilde ganzúa y abro un cofre, gasto capaz que 10 ganzúas de nivel 1 en abrir cofre y no me encuentro nada, porque están todos los cofres vacíos y digo, ya la rayaron antes o no sé qué, y me fastidio gastar 10 ganzúas y en una base bot y no llevarme nada, ni me imagino lo que debe pasar esta gente que le encanta hacer raideo, le encanta hacer PvP, ir a una base y ver que la gente no defiende, ver que la gente mueve loot de un lado a otro, obviamente que va a decir rata, obviamente que va a decir en muchas cosas, porque obviamente que siente que estamos rompiendo el juego, pero en realidad hay que ponerse de las dos posturas, ¿sí? Obviamente que el que ataca se va a sentir mal, se va a sentir frustrado y le va a enojar hacer todo eso y gastar cosas en algo que no tiene ganancia, pero también hay que ponerse en el lugar de la otra persona que está defendiendo sus cosas, su tema y que muchos dicen, ¿y pero para qué activas Rai? ¿Para qué activas Raid si no vas a defender? ¿Para qué activas Raid si no vas a atacar? Tengan en cuenta de que el Raid hay que activarlo, el juego te obliga a activar Raid. O sea, es un juego PvP, un juego multijugador, un juego como ya lo conocemos y el juego mismo te obliga a activar Raid cada 4 días. Entonces, por más, obviamente que podemos tener la posibilidad de meter orbes, de hacer Odin y meter orbes y de no activar Raid nunca, pero a la larga también sale caro meter orbe todos los días o un orbe cada 2 días, entonces es más fácil activar un raideo, no defenderlo con una estrategia, en este caso esconder loot, y que se enoje el rival en caso de que no te pueda robar nada, ¿sí? Pero también lo que yo digo que me generó todo este tema del debate, que hay que tener en cuenta de que muchas personas que esconden loot multicuentas se quejan cuando van a atacar y no encuentran nada, o que mucha gente de las que se quejan de que van a base y no defienden y esconden loot, también están haciendo la técnica esta de meterse una cuenta a nivel 5 de como líder activar raid para que le toque gente de nivel más bajo que ellos y puede tratar de aprovecharse. Entonces hay que ponerse en la postura de todos, hay que defender, hay que entender a todos y no hay que criticar, ¿sí? Vamos a la encuesta del día de hoy. Bien, y vamos a lo que es la encuesta del día de hoy, la acabo de colocar, dejen su like siempre en la encuesta, si la anterior me olvidé de decir, votaron 613 personas, bastante bien. Entonces, la encuesta del día de hoy, ¿crees que es justo jugar en Cell versus jugar en PC? Y puse solamente dos opciones para que no nos distraigamos, ¿sí? ¿Es justo o no es justo? ¿Qué opinan ustedes? Obviamente que los extremos nunca son buenos, sí o no, siempre hay que buscar un punto medio, un gris, pero en este caso
puse así para no dispersarnos tanto y ver si ustedes creen que es justo o no, ¿sí? Voy a poner de fondo lo que es este video, que es un video que hice yo hace el año pasado, que es el tema de las macros, ¿sí? Entonces, para darle un poco de contexto a todo esto. Obviamente que yo en este video creo que lo digo, en el teléfono se pueden usar macros, se pueden usar, pero las aplicaciones, que es esta que conozco yo, es MacroDoy, la muestro en ese video, es una aplicación que genera mucho lag al teléfono. Entonces, ya de por sí, en los teléfonos de gama media, gama baja, el juego solo va lagueado. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Muchas de las personas que hacen raid y que no atacan o que no se defienden o que esconden loot, que votaron en esa encuesta de anterior, son personas que juegan en teléfono y juegan lagueado. Entonces, obviamente que no hacen PvP, ¿sí? Entonces, ¿se puede usar macro en celular? Sí, pero hace que si ya el juego te anda lag, con la aplicación del macro anda mucho más lag, así que es imposible hacer esto, ¿sí? Después entonces, el tema de esto es justo un teléfono gama media que obviamente que, por ejemplo, está Pablito que creo que juega, no sé si hoy en día sigue jugando, juega en teléfono y es el mejor tanque de Sudamérica, es una bestia lo que hace él, pero obviamente que yo calculo que debe tener un teléfono que le ande bien, ¿no? Yo en mi teléfono abro la mochila y tarda 2 segundos en abrir la mochila y cerrarse la mochila, entonces es difícil, ¿no? Jugar así. Entonces obviamente que por eso digo, si vos tenés un teléfono muy bueno, podés competir contra una computadora, sí, seguramente podés competir. Si tenés un teléfono muy bueno y te anda bien la aplicación de macro, vas a poder competir con una computadora que use macro. Pero si vos tenés un teléfono gama media, gama baja, en que no puedes usar macro porque ya el juego de por sí te va lagueado y te enfrentás contra uno de computadora que te va le va muy bien y encima usa macro, es como que no tenés chance de competir, en mi caso me parece, ¿no? Y ahí entonces la pregunta esa de la encuesta, ¿crees que es justo teléfonos contra computadoras? Yo tengo entendido que hay algunos juegos que, por ejemplo, el Call of Duty de teléfono, está el Call of Duty móvil, y si vos lo jugás en PC tenés que jugarlo, no lo puedes jugar desde un emulador como jugamos nosotros. Nosotros Frostborn, los que jugamos en computadora, lo que hacemos es bajar un emulador, que es como si tuviésemos en teléfono, descargamos el juego y lo jugamos ahí. Sé que los juegos, por ejemplo, el Call of Duty, como digo, no podés hacer eso porque si vos entras desde un emulador a jugar el Call of Duty, pueden llegar a darte un ban a tu cuenta por hacer eso. Lo que tenés que hacer es descargarte una aplicación específica que determina que estás en computadora. Entonces, no sé si es real o no, pero entonces al momento de vos jugar una partida, te nivelan con gente que juegan en computadora usando la misma aplicación que vos, ¿sí? Entonces, justamente lo que hacen es que para la gente que juega en teléfono, evite estar en contacto con la gente que juega en computadora para no generar esta desventaja, ¿sí? Creo que, si no me equivoco, si alguno lo entiende más o sabe, me lo comenta en comentario, me lo explica, ¿no? Pero por lo que yo tengo entendido, funciona de esta manera. En Frostbu esto no pasa, ¿sí? Y después obviamente que lo que le decía antes, ¿no? Que no solamente que hay gente que juega en computadora, que usamos macros, sino que hacen los trucos de esto, no solamente es que esconden loot también, sino que también hacen estos trucos de que somos dos nivel 130, nos ponemos un líder de nivel 5, entonces nos toca un raideo contra una familia de 3 de nivel 80. Entonces, está bien, quedamos 3 contra 2, pero son 3 de nivel 80 contra 2 de nivel 130, full runa, full todo, y obviamente que le hacen pelea. Entonces, siempre generamos un desbalance bastante grande dentro de lo que es el juego. Sí, bueno, en este video muestro todo lo que es la aplicación y demás, cómo se usa, y ahí estamos usando la macro de velocidad, ¿sí? Entonces, el tema es justamente eso, ¿sí? Eh, Me parece que está bastante desbalanceado. Obviamente que el tema de las macros también ayudan mucho a este desbalance y ya de por sí, por más que no hablemos ni de macro, ni de teléfono, ni de computadora, el juego ya tiene el desbalance natural que siendo nivel 80 puedes encontrarte con nivel de 130 y demás en lo que es en la zona de farmeo. Así que un video cortito, gente, quería ver qué opinaban ustedes. Esperen que... ahí. Quería ver qué opinan ustedes, quería plantear esta encuesta y vamos a estar votando y viendo qué opinan ustedes. Y recuerden siempre con respeto, siempre sin faltar el respeto a nadie, entendiendo tratando de explicar nuestra postura, pero sin chocar con la otra, ¿sí? Podemos hablar tranquilamente sin generar peleas y vamos a estar pendientes de la OBT, que en caso de que haya alguna novedad
vamos a estar acá informándola. 21:30, directo en YouTube de Frostborn haciendo PvP. Nos vemos. Chao, chao.